Bueno, pero vamos a traer la situación de Israel aquí a Uruguay. ¿Cómo con la columna de Alfonso Lessa? Bueno, sí, con los testimonios que escuché de la entrevista, muy buena entrevista que hizo Maggie, y bueno, con lo que nos aportó el ministro de Defensa, vamos redondeando un panorama, ¿no? Pero creo que nadie de buena fe no pudo menos que horrorizarse con lo que pasó el sábado, ¿no? Sí. Con los ataques de Hamas sobre Israel, porque no fue escenas durísimas de una guerra o de una batalla, que muchas veces pasa, sino que fue planificadamente un ataque básicamente sobre la población civil. Mujeres, niños. Bueno, hoy se hablaba de 40 bebés degollados, cosa que no sé si está 100% confirmada, pero en cualquier momento sí. Sí, Bebés, creo que en un bebés kibutz. asesinados. Sí. Eso, o sea, verdaderas masacres absolutamente incomprensibles a la luz de un mínimo de sensibilidad. Como esa escena que hemos visto tantas veces ya repetida, de los jóvenes cuyo único pecado era estar bailando en una fiesta electrónica, y los vemos huyendo. Hoy vi nuevas escenas de los chicos desesperados en los autos, hablando con las familias, tratando de huir, y cientos, y asesinaron a 250, 260, sí. Así al barrer. Al barrer. Sin ningún tipo de miramiento. El secuestro de familias enteras. Hay familias enteras que fueron secuestradas. Niños, niñas, ancianos. Hoy veía la cobertura de una periodista de una cadena que se le notaba, estaban en nuestros kibutz donde encontraban cadáveres y cadáveres de niños, y hacía un esfuerzo tremendo por no llorar allí en cámara, ¿verdad? Yo digo, para mí, por lo menos en mi experiencia, este tipo de ataque así, esa cosa sangrienta, es algo nunca visto, salvo desde el nazismo o desde el estalinismo. Uno puede pensar, sabe que ocurrieron en ese tipo de horrores. Bueno, han ocurrido horrores, es verdad. También en la guerra de la ex Yugoslavia, ¿no? Sí. Pero exacto, sí. Pero esta cosa de entrar y secuestrar familias enteras. Hablas de las formas. Sí, en las formas. Y fue, por supuesto, un enorme, gigantesco, y yo diría inexplicable fallo de seguridad y la inteligencia israelí. Israel ha dicho que ahora no es el momento de hacer la autocrítica porque están en plena guerra, pero que Israel, que estaba considerada hasta ahora como una de las más seguras del mundo, y cuesta enterar porque participó mucha gente de esto, miles de personas. No fue un atentado de un hombre solitario, el lobo solitario que se llama, que lo mandan a poner. No, fue un operativo enorme y cuesta entender cómo no se enteraron los servicios de inteligencia israelíes. Desde Egipto se ha dicho que se les advirtieron, desde Israel se niega esa información. Pero el tema, como ha ocurrido antes con otros temas internacionales y como ha pasado en el mundo, pero en particular en Uruguay, pasó a incorporarse directamente en la agenda política uruguaya de estos últimos 2 días. Sin duda. La agenda política uruguaya estuvo de alguna manera centrada en esto. Hoy se hicieron claras las diferencias en el nivel del Parlamento, pero la polémica, y creo que esto quizás es lo más relevante, no solo se instaló en diferencias entre oficialismo por un lado y Frente Amplio por otro, sino que se instaló en la propia izquierda y dejó ver una vez más las diferencias que existen en el Frente Amplio a nivel del tema de política internacional. Diferencias que hacen que contradicciones que muchas veces han dejado al final en una especie de parálisis que impide pronunciamientos drásticos o de fondo sobre Maduro, sobre Cuba, sobre Nicaragua. El tema más polémico lo instaló el Partido Comunista, con una declaración que en lugar de repudiar, parece que la palabra terrorismo no se quería utilizar. Que mucho más que repudiar claramente el tema del terrorismo, esta declaración, si uno la lee, parece una justificación del ataque, en el que de alguna manera igualó este ataque sobre los civiles con la reacción que se venía a venir de Israel y con el tema de fondo, que es posible debatir el tema de fondo, de
cuál es la situación de los israelíes, de los palestinos en Gaza, la actitud de Israel, pero no era el momento cuando todavía estaban en pleno ataque terrorista con miles, con por lo menos 1000 víctimas mortales inocentes y otros varios miles de heridos. Algo parecido pasó con algún otro legislador, como Daniel Cayani, que evitaron, se enfrascó en una polémica con Orlando Pertinati, que evitaron el tema del terrorismo. También la intendenta Carolina Cose realizó unas tímidas declaraciones y después retuiteó la última declaración del Frente. Todo lo contrario, la contracara, y acá también se produce en la misma división de la que hablábamos el otro día, por otro tema, con el intendente canario Yamandú Orsi, que salió durísimo, calificando sin medias tintas como un ataque terrorista. Salió muy duro Orsi, que además justamente acababa de regresar de Israel. De Israel, exacto. Donde había sido invitado. Y desde los sectores que impulsan la candidatura de Mario Vergara, tampoco hubo medias tintas. Y sí una condena frontal a lo que ellos llamaron el terrorismo de Hamas. En los otros casos mencionados se trató de hacer allí un equilibrio, evitando la condena explícita e igualando la situación con la actitud de Israel con los palestinos. Incluso Mujica, Alfonso. Mujica dijo hoy que esto era una desgracia para israelíes y para palestinos. Evitó también ingresar en el terreno de la condena clara, ¿no? El Partido Comunista no habló de ataque ni de terrorismo, habló de acciones. Dijo, son acciones realizadas, condenó las acciones realizadas por Hamas y la declaración de guerra del gobierno de Israel, diciendo que ponían en peligro la vida de decenas de miles de personas. Claro que en esta situación, bueno, quizás no haya sido fácil ponerse en la piel de Fernando Pereira, pero en esta situación no era fácil, con tensiones de un lado y del otro, emitir una declaración contundente. Y emitió dos, lo cual demuestra que la primera no había conformado. En la primera dijo que el Frente seguía con atención y preocupación el progresivo deterioro de las condiciones de convivencia y seguridad entre los estados de Israel y Palestina. Y rechazó y condenó los ataques perpetrados desde Gaza contra Israel, pero no se habló de terrorismo, no se habló de Hamas ni del terrorismo. El hecho, como se recordará, o alguna gente no lo sabe, generó las críticas del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y debido a esas críticas, Pereira se molestó y llegó a pedir la renuncia de Delgado. Pero quedó en claro, sin embargo, que una parte del Frente había quedado disconforme con esta declaración. Y hubo otra. Que se presentó hoy. Sí, no, y ya ayer, la de hoy en el Parlamento, y ya ayer hubo una segunda, en la que costó, por lo que se cuenta y por las crónicas que han salido, en la que se condenó ya explícitamente a las acciones terroristas de Hamas que provocaron, dice la declaración, centenares de civiles muertos, heridos, rehenes y desplazados. Obviamente, con esta segunda declaración, ya con las cartas vistas, también se manifestó, digamos, preocupación o condena a la acción militar israelí de represalia y se pidió, bueno, un acuerdo. Pero la existencia de esta segunda declaración demuestra que entre medio hubo alguien que no quedó conforme. Maggie. Alfonso, no te iba a consultar cuál es tu parecer en un posible futuro gobierno de Carolina Cose. Este tipo de declaraciones del Partido Comunista, el primer comunicado del Frente Amplio, ¿pueden impactar en nuestras relaciones con Israel? Bueno, por lo pronto la primera declaración generó un gran malestar en la colectividad judía en Nacional, el Uruguay. Claro. Eso me olvidé decirlo. No solo generó gran malestar en la colectividad judía. Y por supuesto, cuando no se dicen las cosas con claridad, cuando se evitan o cuando se dicen cosas como tratar de justificar una acción de este tipo, puede impactar. De hecho, ya a veces lo ha impactado en alguna declaración anterior del Frente. El diario El Observador publicó una crónica muy detallada de cómo había sido el proceso de negociación. Y ahí destaca un papel muy relevante del delegado de convocatoria progresista sereñista
en la Comisión de Asuntos Internacionales, que es el profesor de Historia Fernando López de Alessandro, quien no transó con el tema de que no se declarara que esto era un acto terrorista. De Alessandro, que dicho sea de paso, que es el mismo, hay que recordarlo, que realizó la impactante investigación que demostró que Vivian Trías, principal figura histórica del Partido Socialista, era un espía de Checoslovaquia. O sea, es un hombre que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Finalmente, después de mucho trabajo, el Frente logró una postura única que sí condena las acciones terroristas de Hamas y que fue llevada hoy al Senado, donde, sin embargo, quedaron expuestas cuáles eran las diferencias con el oficialismo. El centro de esas diferencias es Israel. O sea, la declaración del oficialismo, que resultó aprobada, además de condenar al terrorismo de Hamas, expresa su respaldo a la seguridad y el derecho a la defensa del Estado de Israel. La del Frente, que quedó en minoría, además de condenar el terrorismo de Hamas, que condena las acciones del gobierno de Israel. Mientras la del oficialismo apoya a Israel, la de el Frente, que finalmente condenó con palabras expresas el terrorismo de Hamas, también condena la reacción militar de Israel, el número de muertos que está provocando, y en el caso de las dos se solicita llegar a un acuerdo que ponga lugar a todo esto. Hay mucho más para decir. Ahí hay un problema, porque se exigen acuerdos, pero Hamas, ya lo ha dicho, no negocia la existencia de Israel. Hamas quiere la extinción de Israel. Esa es la gran piedra. Igual que Hezbollah, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no el desconocimiento del no Estado. quiere negociar. El objetivo de Hamas es el aniquilamiento Exactamente. de Israel. Que es un paso atrás muy grande, porque ¿te acordás que Rabin y Arafat, asesinados, lo habían logrado? Se habían acercado muchísimo. Y todos Bill los Clinton. pasos que había dado Arafat, que había sido guerrillero de la OLP y todo, implicaba... Los dos habían sido guerrilleros. Rabin también. Claro, Rabin también. Rabin también. El famoso atentado a un hotel también. Eran dos viejos guerrilleros. Habían logrado un acercamiento muy importante que implicaba el reconocimiento del Estado de Israel. El problema es que Hamas, que está claramente, igual que Hezbollah, para ir redondeando, financiado desde Irán, no transa. Y acá hay mucho doble discurso, porque hay quienes apoyan a Irán y a Hamas y no recuerdan, por ejemplo, alguien dirá no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Hace poquito más de un año, en Irán, la policía moral asesinó a una joven porque decía que llevaba mal puesto el pañuelo que debía llevar. Y desató. Y desató una represión tremenda contra todas las mujeres que salieron a protestar. Y yo me pregunto a veces cómo hay quienes se declaran feministas, por ejemplo, y se olvidan de lo que pasa y después apoyan a Hamas, que está sustentado por estos mismos hombres que han asesinado a una joven por llevar mal puesto, dijeron ellos, el pañuelo, yo no recuerdo el nombre. No me sale la palabra. Entonces, hay mucho doble discurso. Mientras tanto sigue la guerra, sigue el hostigamiento, y todo esto demuestra lo complejo que resulta no solo allá, sino también acá. Y la última reflexión, lo más lamentable de esto es que alimenta la situación, las posturas extremistas en todos los bandos. O sea, cada cosa que ocurre alimenta las posturas extremistas y dificulta más ese acuerdo que tanto se reclama. De acuerdo. Seguramente va a haber mucha información con respecto a esto. Hay como una situación ahí stand-by, ¿no? Que va a estallar, algunos dicen en las próximas 72 horas. Vamos a ver hacia dónde gira.